¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas seguidores de este medio digital La Roja Manabí. Estamos miércoles 21 de abril. Los días miércoles corresponde a un café con Patricia. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Plaza Kenia, donde ustedes podrán encontrar los mejores cafecitos, bolones, en fin, todo lo que usted desee de la típica comida manabita. Y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Leandro Briones Rivera. Él es ingeniero de profesión, ingeniero civil de profesión, tiene 44 años de edad, tiene un diplomado en pavimentos, graduado del programa de gobernabilidad y gerencia política, graduado de la Escuela de Emprendimiento y Liderazgo Ciudadano, es activista político, ha tenido un destacable rol en representaciones gremiales acá en la provincia de Manabí y actualmente es el presidente de la Cámara de la Construcción de Puerto Viejo. Muy buenos días, bienvenido a Un Café con Patricia, ingeniero Leandro Briones. Es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Patti, gracias por la invitación, gracias por el espacio y mientras disfrutemos el café, conversemos. Aquí Así estamos. es, por supuesto, pero antes de entrar en esos temas, porque vamos a conocer diferentes facetas del ingeniero Leandro Briones, quiero preguntarle a usted, yo sé que le encanta el café, ¿cuántas tacitas de café se toma al día? Yo tranquilamente me estoy tomando, Patricia, al día entre 4 a 6 tazas de café. Esta es la Esta vendría a ser ya la tercera tercera de en la la mañana. Imagínense, ustedes cómo lo prepara, así cargado o con poca azúcar, bastante azúcar, ¿cómo está? ¿Cuál es el punto? Le cuento que lo mío es una cucharadita y media de café y 2 cucharadas de azúcar. Ahí esa es la medida, basta. ¿Usted siempre se lo prepara o se lo prepara? Tengo el tema, soy medio temático, entonces como soy medio temático siempre termino yo mismo ¿Prefiere usted hacerlo sazonándolo, para sí, que quede en el punto exacto? para que le quede al punto en que a mi paladar le fascina. Coméntenos, ¿cómo se define Leandro Briones? Bueno, yo soy un hombre soñador, soy un hombre idealista, soy un hombre convencido que cuando se trabaja, que cuando se hacen las cosas con ánimo, se pueden lograr. Muchas veces hay cosas que cuestan un poco más, pero definitivamente soy un hombre de pasiones. Y creo que cuando se pone pasión, se pone corazón, se pone ánimo, las cosas se pueden hacer. Es más fácil llegar cuando se le ponen todos esos ingredientes. A veces es complicado en nuestro medio porque a veces hay compañeros o ciudadanos que no entienden la pasión de uno, ¿no? Y entonces ahí es cuando algunos apasionados como yo nos dicen locos, ¿no? Pero de eso está hecho el mundo. Los, los ciudadanos normales caminan por los caminos que alguna vez los locos hicieron. Entonces, yo me considero un apasionado de las cosas que hago. Trato de hacer las cosas que me apasionan, trato de hacer lo que mi corazón dicta. ¿Cómo es Leandro Briones dentro de casa? Ese Leandro Briones que no lo vemos como presidente de la Cámara de la Construcción, como un activista político, ¿cómo es? La verdad que soy bastante relajado. En casa es ¿Cuántos hijos tiene? en total 5 hijos. En Wow, total 5 hijos. He sido un hombre apasionado, entonces he tenido 5 hijos. He tenido oportunidad de tener relaciones con cuales obviamente me he establecido y en determinado momento si esa relación no funcionó de la manera más madura nos decimos, ¿sabes qué? Es mejor abrirnos. Pero le cuento que, por ejemplo, yo tengo muy buena relación con todas ellas. Ah, qué bueno. Cada persona que llegó a mi vida, mantenemos una amistad, mantenemos una buena relación, somos amigos y obviamente que tenemos en esa amistad tenemos un producto que es un hijo o una hija y tratamos de que nuestros hijos, lo que yo les he dicho primordialmente, caramba, sean felices y sean felices en lo que hacen. Sobre todo eso, ¿no? Buscar la felicidad de uno y qué mejor si es en el trabajo en el que tienes ahorita. Ahí no se trabaja, ahí se disfruta. Cuando uno tiene un trabajo que le apasiona, que le gusta.
ahí se disfruta definitivamente. 10 de la mañana con 9 minutos, amigos y amigas que nos acompañan a esta hora de la mañana. Recuerden que si tienen algún interrogante para el ingeniero Leandro Briones, lo pueden hacer. También saludos que quieran enviar, lo pueden hacer al chat de esta transmisión. ¿Qué lo lleva? ¿Por qué esa pasión? ¿Cuándo nace esa pasión y decide estudiar Leandro Briones Ingeniería Civil? Le cuento que todo nace por algo fundamental, mi papá. Mi papá, ingeniero civil, profesor universitario, y desde muy pequeño, junto a mis hermanos, mi papá nos llevaba a las obras. Él también es ingeniero civil. Claro, Ya. entonces mi papá es fundador de la Cámara de la Construcción. Ya. Creo que del Interesante. Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí porque ya falleció mi papá, era el socio número 14. En la Cámara de la Construcción era, así es, en la Cámara de la Construcción creo que era el número 4. Entonces, íbamos con mi hermano y nos poníamos a jugar, dígase usted, como niños en la montaña de arena y nuestros carritos ahí con los clavitos, con las tablas. Entonces, desde ahí poco a poco fue naciendo el gusto por el tema de la construcción. Y obviamente ya después comenzamos desde muy jóvenes a trabajar con mi papá, a ayudarlo. Teníamos una camioneta, una Isuzu del año 76, una Chevrolet Isuzu. Muchos amigos que vean el programa lo recordarán. Y en esa época nosotros ayudábamos a mi papá, éramos los que subíamos el saco de cemento, los bloques, y participábamos con él del trabajo, de su trabajo, y eso incidió profundamente en nosotros. Así es que mi hermano mayor Mario es ingeniero civil, yo soy ingeniero civil, soy el menor, tengo una hermana mayor que se llama Iris, es ingeniera mecánica, y de ahí tengo dos hermanas más que han buscado su apego hacia otras profesiones. Una es médico y la otra es psicóloga parvularia. Entonces, ese es mi mundo, ¿no? De mis hermanos, y que obviamente fue un mundo en donde papá y mamá marcaron mucho. Muchas veces les cuento yo a mis hijos y a los compañeros, yo soy de la época en que el papá con una mirada bastaba para saber qué era lo que uno que tenía que hacer. Por supuesto que sí. Porque Somos de la misma generación. No había, entonces, no sí. había tiempo de tener Ajá. fallo alguno. Exacto, solamente con una mirada ya sabías si tenías que levantarte, sentarte. Así es. Y Entonces, pobre de ti que no lo hagas. claro, después, especialmente Claro. en reuniones, ¿no? Por supuesto. En las reuniones familiares, cuando algo no salía tan bien, entonces enseguida la mirada era todo. Era suficiente. Sí. Eran muy comunicativos. Sí, levantarse, pararse. Ahorita Así es es. diferente, todo ha cambiado. Así Pero bueno, es. así es la vida y así se va cambiando de generación en generación. Siempre usted, entonces ya entiendo por qué siempre esa cercanía a la Cámara de la Construcción, en el cual se ha desarrollado, ha desempeñado varios puestos, podríamos decirlo Sí. así. Entonces, hasta ahora, hasta la presidencia, ya logró la presidencia, llegar a la presidencia de la Cámara de la Construcción. Tiene 1 año y pico, ¿verdad? Como presidente. ¿Qué tiempo actual tiene? Ya tengo 1 año, 6 meses. Nos queda poco tiempo para cumplir el periodo. Ya en agosto de este año serán nuevas elecciones. Deberemos nuevamente, quienes somos socios de la Cámara de la Construcción, reunirnos y tomar en consenso, porque la Cámara de la Construcción, al igual que la mayoría de los gremios, durante los 10 años de la época del correísmo, se vio afectada, Como todos los gremios. como todos los gremios, Todos los gremios. ante un sinnúmero de cambios constitucionales que hubieron. Entonces, Se obviamente, debilitó se debilitaron todos los gremios. Obviamente, esto fue un ataque sistemático a la democracia que estaba instituida en el país. Estamos, como dice usted, al igual que como nuestros padres nos regían de una forma, hoy nosotros tratamos de ser mucho más suave con nuestros hijos, aunque a veces considero que es necesaria la mano dura. De la misma forma, nosotros hoy en el gremio hemos logrado, y usted conoce las instalaciones de la Cámara, tenemos instalaciones muy bonitas, Muy modernas. modernas. Esto es producto de que un grupo de profesionales, el gremio estaba
abandonado. Durante los 10 años le hicieron mucho daño al gremio, se debilitó, muchos profesionales se alejaron, así que un grupo de profesionales decidimos de reunirnos y de manera ordenada planificar el desarrollo de la Cámara. Es así que la Cámara el día de hoy efectivamente yo hago un trabajo de continuidad. Este trabajo de cambio en la Cámara empezó con el ingeniero Luis Miranda, y obviamente con él hemos realizado las bases de lo que es hoy, y que en este periodo a mí me ha tocado darle una continuidad al desarrollo, a la planificación de la Cámara. Y adentro de sus instalaciones tenemos espacios para asuntos académicos, trámites dentro de los socios, solicitudes de los socios para trabajos. Hay espacio, hay internet para que los socios vayan y hagan sus trabajos dentro de las instalaciones. Entonces, seguimos en proceso de perfeccionamiento de nuestras instalaciones. Uno de mis sueños, al igual que de los compañeros, lo hemos podido transmitir, es desarrollar nuestro tercer piso. Nuestro edificio es un edificio grande, en donde tengamos un salón de actos y un área especial para diversión de los socios, donde los socios puedan acercarse a jugar villa, a jugar naipes. También deberemos tener un área de esparcimiento. Entonces, esto está en planes. Hemos venido y hemos continuado. Hoy nos toca, en la misma armonía, ya reunirnos con los compañeros de la Cámara y determinar cómo vamos a continuar, quién va a regir los próximos 2 años de la Cámara. ¿No va a ir a la reelección? Eso es uno de los planteamientos, pero obviamente estos planteamientos no son solamente del deseo particular que nazca de Leandro Briones, sino que es un deseo y una decisión que deberán hacer de una agrupación la cual hemos podido hacer bien las cosas, y el hecho de que la hagamos bien es porque hemos sido ordenados y hemos decidido que las decisiones finales sean y nazcan del grupo, emerjan de esta agrupación. No podemos ante eso sobreponer los deseos particulares. Entonces, tenemos que si me preguntan a mí, ¿usted quisiera ir a la reelección? Mire, los estatutos me lo permiten. Hay compañeros que consideran que hay que continuar el trabajo que llevamos adelante. Yo les he dicho, yo no tengo problema siempre y cuando tenga el apoyo total de los compañeros. Porque efectivamente, si no se tiene el apoyo y usted quiere realizar trabajos o tomar decisiones que a veces son difíciles de tomar, pero hay situaciones que hay que enfrentar, si no se tiene el apoyo, es mejor no continuar. Entonces, de mi parte, usted me conoce, Patricia, yo puedo ser la persona más gentil, más caballerosa, pero cuando es el momento de enfrentar algo y consideramos que es legal, que es justo, que es correcto, lo vamos a hacer sin miramientos. A veces a las personas les da cierto temor porque la gente quiere llevar efectivamente la fiesta en paz, no quiere tener dificultades o discusiones con otros sectores de la sociedad. Pero creo yo que muchas veces no en pro de la paz no quiere decir que no voy a manifestar con lo que considero está equivocado. Perfecto. Eso hay que hacerlo y hay que decirlo de frente. ¿Qué se ha logrado? Ya nos ha comentado un poco del proceso interno, podríamos decirlo así, de la Cámara de la Construcción de Puerto Viejo, pero ahora externo. ¿Cómo se ha apoyado a los profesionales, a los socios de la Cámara de la Construcción en diferentes aspectos, en defensa profesional? Si es esa también la competencia. Por supuesto que sí. A ver, primero que hemos podido nosotros recibir, y eso es algo de lo cual yo me alegro mucho, muchos profesionales han vuelto a la Cámara de la Construcción durante mi periodo, se han dado cuenta de los cambios que han habido, tanto en la fisonomía del edificio, de nuestras instalaciones. Se ha recobrado la confianza del gremio. Se ha recobrado la confianza. Obviamente que eso no es solamente producto de la presencia de Leandro Briones, es producto de un trabajo continuado y en equipo. Obviamente en su momento Luis Miranda, en su momento hoy Leandro Briones, y los compañeros han decidido poco a poco reintegrarse a la institución. Y eso es valioso, eso nos agrada.
Hemos tenido reuniones importantísimas con sectores como la asociación. Hay muchos profesionales que tienen maquinaria y, por ejemplo, han participado en el alquiler de maquinaria que hace el Consejo Provincial de Manabí. Y hemos podido participar con ellos en reuniones que han solicitado y que se han llevado a cabo mismo en la Cámara de la Construcción para conocer sus dificultades, sus quejas, y se estuvo inclusive preparando un documento, el cual no fue necesario llegar a su término porque tuvimos una reunión con el señor prefecto y el señor prefecto escuchó los pedidos o las dificultades y ha puesto. Ejemplo, el tema es que yo les decía a los compañeros, hay que regularizar los procesos. Y regularizar los procesos quiere decir que tiene que haber un documento escrito que a usted le determine cómo se van a hacer los cálculos de la entrega de material y obviamente que esté explícitamente señalado cuáles son las responsabilidades del maquinista. Y tiene que haber un libro de procesos. ¿Por qué tiene que haber un libro de procesos? Porque de esa manera no voy a hacer la revisión de esos trabajos bajo mi óptica o mi forma de análisis, sino que estaré basado en un documento que rija los procedimientos internos. Eso es algo que hemos recomendado desde la Cámara de la Construcción. El Consejo Provincial de Manabí tiene que tenerlo, tanto para temas de fiscalización de obras, tanto para alquiler de maquinaria. Debe haber un manual de procedimiento que no rija o cambie en función del sentir de alguien que verifique esos trabajos, sino que para ambas partes, tanto para quien lleva el control, para quien ejecuta el control, exista un manual que establezca cuáles son los procedimientos a seguir. De esa manera no hay discusión y el manual debe ser rígido y de respeto absoluto. Entonces hemos planteado de que el Consejo Provincial tiene que tener manuales de procedimiento interno para cada una de sus actividades, que sean justas, que sean legales y que obviamente sean respetados por ambas partes, tanto por la institución y sus órganos de control interno, como las contrataciones externas que lleva la institución. También a nosotros, Patricia, nos tocó, y hoy todavía lo estamos soportando, que es, nunca nos imaginamos cuando asumimos la presidencia de la Cámara de la Construcción, que la asumimos en septiembre del 2019, nunca imaginamos que nos íbamos a enfrentar a una pandemia. Después de algunos meses. Iniciando mi periodo en marzo del 2020 nos fuimos al encierro. No sabíamos nadie qué era lo que pasaba, cómo había que enfrentar este mal, cuánto duraría. Y aún en este momento, luego de un año, más de un año, sabemos cuánto va a durar. No, y estamos, yo creo que estamos bajo las mismas circunstancias o tal vez peor que el año pasado. Sí, en cierto término sí, porque obviamente se conoce hoy médicamente, conocemos el virus, es una ventaja en comparación a la... Pero también lo cierto ya la vacuna, que el virus para sobrevivir muta, cambia. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Y esas variantes son las que nos ponen nuevamente en riesgo. Entonces desde la Cámara de la Construcción nos tocó lidiar con esto, nos agrupamos a nivel nacional distintos gremios de la construcción, la Federación Ecuatoriana de Cámaras, empresas constructoras, empresas productoras de materiales de construcción. Nos juntamos en una organización, en una asociación que se llama Constructores Positivos. Y comenzamos a través de ellos a plantear que no podíamos seguir encerrados sin producir, porque o nos mata el virus o nos mata el hambre. Entonces, ante ello, nosotros mismos desarrollamos el documento, el protocolo de bioseguridad para los trabajadores. Que fue aceptado, pero tuvo sus complicaciones, sus procesos, sus filtros. Así no fue es. tan fácil, ¿no? Pero no fue fácil. Lo lograron. Logramos que nos aprueben el documento y después logramos la segunda etapa de que se permita la apertura en un plan piloto en semáforo en rojo para la actividad de la construcción, cumpliendo a rajatabla los protocolos de seguridad. No se dieron contagios, masivos, no se dieron contagios en las construcciones. En toda la provincia de Manabí se iniciaron en total 24 proyectos de construcción. Se reactivaron. Ninguno
Ninguno. Los constructores cumplieron a rajatabla la normativa de protocolo de seguridad, de bioseguridad, y nunca hubo, hasta el momento actual, un foco de contaminación en un campamento de construcción. Mira, porque las pérdidas eran enormes, ¿no? Por Con supuesto. tantos proyectos que se habían quedado a medio construir, otros que ni siquiera iniciaban y que ya estaban en los procesos listos. Le pongo un ejemplo aquí mismo en Puerto Viejo. La construcción del edificio del Banco de Fomento, la construcción del Banco del Austro, la construcción del mismo edificio municipal, la construcción de los locales comerciales que se encuentran aquí en la Vía Santana. Todos estos se paralizaron. La construcción del centro comercial La Cuadra en la avenida Manabí. Todos ellos habían iniciado pre-COVID. Con COVID se detuvieron y nos demoramos... Nadie se imaginaba que esta pandemia nos iba a golpear tan fuerte. Nos demoramos aproximadamente 4 meses en lograr que el COE entienda, que las entidades nacionales de control entiendan que la reactivación era urgente y que obviamente había que redactar este documento totalmente nuevo. Nadie en el mundo tenía un protocolo de seguridad, no había ni siquiera de dónde copiarlo. Exacto. Todo tuvo que ser desde cero y obviamente comparando experiencias y desarrollando temas en función de cómo lo hacían en Estados Unidos, cómo lo hacían en Italia, cómo lo hacían en Inglaterra, cómo lo estaban haciendo en Italia. Entonces reuníamos la información, buscábamos quién nos ayude en los temas de traducción y comenzamos a empatar un rompecabezas que hoy, gracias al COE Nacional y a quienes estaban dirigiendo, eso es de las pocas cosas buenas que hay dentro de este sufrimiento que ha sido la pandemia y obviamente dentro de lo duro que ha sido llevar o aguantar como ciudadanos de manera general al actual gobierno que ya pronto llega a feliz término. Ya debería ya queremos sí. todos que sea 24 de mayo. Sin duda. Bueno, saludos para John Moreira Valle, saludos para María Cristina Nevares en Montaño, Rolando Moriano, también para José Zambrano, dice Angie Morrillo Cedeño, una consulta, si hay errores en los APUs, por ejemplo, solicito subbase clase 3 y en el APU del oferente está subbase clase 2. ¿Es motivo de descalificación o convalidación? ¿Y qué parte de la LOCET me respalda? Es una pregunta de contratación pública. Buena pregunta. A ver, la verdad que eso es un tema bastante subjetivo. Para mí, personalmente, si existe un error de esta categoría, debería haber la oportunidad de cambio, la oportunidad de la convalidación. Y obviamente hay un periodo de tiempo para esa convalidación, porque el error es un error sencillo, simplemente hay una equivocación de subbase que obviamente va a generar un cambio de presupuesto. Depende, es una cuestión muy subjetiva que depende de quienes revisan la oferta. Hay quienes son muy estrictos al momento de revisar una oferta y el mínimo error es causa de descalificación. Es algo que justamente en la semana anterior hemos venido conversando con algunos compañeros de la construcción. Hay algunos que han presentado comunicaciones a la Cámara y están esperando que nos pronunciemos sobre algunos de estos temas. Eso es en cuanto a la defensa profesional, ¿verdad? Con toda la defensa profesional. Con varios procesos de contratación pública para que también un poco los amigos que nos están siguiendo a través de esta transmisión puedan comprender un poquito más porque estos términos de contratación pública no son tan comunes. Le pongo un ejemplo, ¿no? Una cuestión sencillísima que hoy estamos haciéndola revisar como debe ser de nuestro equipo de abogados. La ley de contratación a usted le dice que, por ejemplo, no tiene que tener deudas con el Estado ni con sus instituciones. Al momento de contratar. Es que ahí es el detalle. No es al momento, se puede leer, al momento de la adjudicación del contrato. ¿Ok? Para adjudicar el contrato usted no tiene que deber. ¿Qué quiere decir esto, Pati? Si yo quiero ser estricto en la revisión y yo verifico y usted, por ejemplo, debe, usted es contratista y usted debe, ejemplo, 2 meses de agua potable. 2 meses de agua potable. ¿Cuánto es esa deuda? $30, $50 de agua potable. Ok, bien. O sea, quiere decir que usted, por una deuda que es subsanable,
Que es pagable. Que puede ser que usted se despreocupó, se descuidó, se olvidó, se pasó por alto, etcétera. ¿Le van a descalificar su oferta? No es justo. Aparte de que la ley, si uno la lee despacito, usted cuando le adjudican y cuando firma contrato, al momento de la adjudicación, si a mí me adjudican, yo tengo un tiempo para justamente subsanar esas deudas. ¿Qué quiero decir con esto? De que no se debe de buscar descalificar a quien tenga una deuda con el Estado o debe al seguro, $100 al seguro. Entonces yo vengo como institución contratante y digo, ve, tiene una deuda del seguro, descalifico su oferta. No, eso no dice la ley. La ley le da a usted la oportunidad, leyéndola despacito y con calma, dice un amigo, de que usted participe. Su oferta debe ser calificada. Si es detectada su deuda y de repente su oferta es la más económica y más conveniente técnicamente, es adjudicado. Usted tiene un periodo de tiempo hasta la firma del contrato para pagar esa deuda. Y la ley de contratación también le señala de que, por ejemplo, si yo fui adjudicado, antes de la firma del contrato, a mí me tienen que verificar si todavía mantengo la deuda o subsané esa deuda. Lo normal es que yo ya, para asistir a la firma del contrato, ya haya pagado mi deuda. Si yo no pagué mi deuda, porque la institución puede decir, pero ¿y si yo no verifico o me descuido? Bueno, espérese un ratito. También la ley le señala de que si yo no firmo el contrato porque yo no pagué mi deuda, la ley me establece que puedo caer como contratista fallido, contratista incumplido. Entonces, también existe una sanción para mi parte. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No pueden descalificar, no deben de descalificar las instituciones públicas durante el proceso de calificación de ofertas. ¿Pero se lo hace? Se lo está haciendo. Entonces, nosotros estamos recogiendo la información, el sustento legal, y en su debido momento llevaremos los reclamos pertinentes primero a la institución que nos corresponde, que en este caso sería el CERCOP, para que haga una aclaración y especifique a las instituciones públicas, porque cuando las instituciones públicas quieren ser estrictos, se pasan de estrictez e inclusive van más allá de lo que la ley señala. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de que se corrija. Vamos a llevar adelante esta pelea. Perfecto. Tenemos varias preguntas, pero vamos evacuando una por una. Dice, y justamente el día de ayer en este medio de comunicación digital, La Roja Manabí, se hizo una publicación en cuanto a un GAT provincial que estaba con una contratación de obra y estaba dando 0 anticipo. Esto es, podríamos, legal, ¿verdad? Porque así lo estipula la ley de contratación pública. Pero los profesionales de la construcción mencionan que se sienten un poco, podríamos decirlo, afectados, porque los que recién terminaron sus estudios, los que no tienen dinero o no tienen un financiamiento para poder contratar esta obra, comenzar los trabajos, entonces se favorece a grupos de poder. ¿Cómo se les puede ayudar ahí? El tema se pone candente, permiso, me voy a sacar el saco. Sí. Es sin striptease. Es sin striptease. Vamos el efecto del café caliente. El efecto del café y las preguntas que están muy interesantes. A ver, primero, hay que establecer qué es lo que es legal. La pregunta, ¿es legal que las instituciones públicas recurran a lo que se llama crédito al proveedor? Que es anticipo cero. Que es anticipo cero, sí. Sí es legal. Dice la ley. La ley lo permite. Ante ello, si es legal, no hay ningún inconveniente. Obviamente que si nos vamos al tema del análisis, hay dos clases de análisis que hay que hacer. Ya. Si lo vemos desde análisis, el punto de vista de nosotros los constructores, obviamente que es un inconveniente, porque al momento en que ponen ya anticipo cero, le pongo un ejemplo y lo digo en primera persona, si dice anticipo cero, ya Leandro Briones no puede participar. Porque no tienen los recursos para no tengo el músculo financiero. Que lo respalde. No tengo el músculo financiero para poder sostenerle a la institución pública, la que sea esta, alcaldía o consejo provincial,
no puedo yo sostener esa obra. Pero sí hay profesionales que lo pueden hacer, sí hay empresas constructoras que lo pueden hacer. Yo no vería nada de malo si es que el Consejo Provincial o alguna alcaldía determina hacer crédito al proveedor, anticipo cero, dígase usted, del 100% del plan de obra anual, digamos que el 20% de esas obras son con crédito al proveedor. ¿Me entiende usted? Del 100% de obras, solamente el 20% de las obras van a ser con crédito al proveedor. ¿Qué quiere decir eso? Que son el 20% de estas obras las cuales van a poder tener acceso la clase de profesionales que tienen el músculo financiero, tienen los recursos para poder aceptar un crédito proveedor. Pero usted tendrá un 80% de obras que están con anticipo y que son las que profesionales más pequeños podemos entrar a participar, podemos entrar a un concurso, podemos acceder. ¿Cuándo es un inconveniente? Cuando esa institución pública del 100% de las obras resulta que determina que cambia ese porcentaje y dice vamos a hacer el 80% obras de anticipo cero. Espérese un momento. Espérese un momento. Ahí sí hay un perjuicio. Ahí hay un perjuicio porque usted está dejando de manera mayoritaria a profesionales de la construcción a que entren a lo que hoy se conoce y se permite como un concurso libre de oferta y demanda. ¿Están direccionados todos estas contrataciones? ¿Ya se sabe quién va a ganar una contratación? Considerando estos aspectos, ¿no? Que primeramente una obra se la adjudique con anticipo cero, ya hay varios descalificados porque no pueden acceder a esa disposición, y ahí hay otros que sí lo pueden hacer. O sea, hay direccionamiento. Dígalo sin pelos en la lengua. No, sin pelos en la lengua, obviamente que es algo que no lo sabemos porque no podemos probarlo. Pero existe. Siempre existe el mal pensamiento. Siempre existe, es recurrente la sabiduría criolla. Entonces, en la sabiduría criolla damos por sentado de que las cosas se dirigen de manera equivocada. Pero lo cierto es que hay un perjuicio si es que la institución pública, la mayoría de sus contratos en su año de trabajo, decide hacerlos con crédito cero. Unos pueden ser con el 20%, otros con el 70% de anticipo. Así lo estipula 20, 30, dependiendo de la obra. Pero lo cierto es de que en una economía como la nuestra, en Manabí, actualmente, una economía venida menos, y en el sector de la construcción, entiéndase que nosotros seguimos necesitando de la inversión pública, porque la inversión privada es puntual, es muy puntual y es minoritaria. La inversión pública es la de mayor inversión. El gobierno central durante este periodo ha disminuido al principio, recuérdense ustedes que antes de la pandemia ya estábamos en una crisis económica. Antes de la pandemia ya el gobierno nacional, su inversión en el área pública, en obra pública, se había reducido tranquilamente en un 60% en el contexto nacional. Hoy, sobre todo en Manabí, les pregunto a ustedes y a todos los que nos miran, ¿cuál es la inversión del gobierno nacional? ¿Qué pasó con los seguros de los edificios públicos que se cayeron? Buena pregunta. IES, edificio del SRI, ¿qué pasó? ¿Dónde están esos recursos? Entonces, los recursos de los hospitales que hasta el día de hoy, 5 años después, no están culminados. Los seguros de los hospitales que fueron lesionados, ¿dónde están? Esos recursos debieron ser, obviamente, cuando se cobra un seguro, no es otra cosa para reinvertirlo en la ciudad y en esos edificios. ¿Qué ha pasado? Especialmente en el tema de salud, con hospitales que ahora tanto se necesitan por pandemia, por COVID-19. Entonces, hay muchas cosas que no están claras, Patricia, y amigos que nos miran. O sea, no es sencillo. Preguntas, así que vamos a seguir evacuándolos. También tenemos saludos. Dylan Cedeño, Katy Marisela Santana, también Aide Delgado, tenemos a María Brown. Por favor, ¿me podría ayudar con una interrogante? Un oferente gana una subasta y se le adjudica el contrato con fecha 16 de abril, pero el plazo de los TDR
está desde la fecha de suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del 2021 y en los pliegos dicen 275 días para hasta el 31 de diciembre y en el portal está 275 días. ¿Cuál es el plazo que debe cumplir el oferente o cómo podemos dar solución a este inconveniente? Pregunta a ver, la solución más rápida. A ver, el documento que es realmente válido, la fecha que está válida es la fecha que está dentro del portal. Esa es la que rige. Si existe alguna equivocación, que obviamente son errores de buena fe, a veces por las instituciones públicas cometen estas falencias, estos errores, estas fallas, cuando en el apresuramiento de la subida de los documentos y muchas veces se copia un documento a otro y va arrastrando errores. Lo correcto es que en este caso se haga, si ya se tiene un contrato firmado, se haga un contrato modificatorio, que justamente se señala que se corrijan todos los errores de buena fe que se hubieran podido cometer, por parte sobre todo de la institución pública. Entonces, sí hay mecanismos legales, es cuestión de coordinarlo con la institución pública, o señalarlo, o pedir auxilio en este caso, o la consulta al CERCOP. Se puede realizar. Lo mejor es directamente con la institución pública, poner en evidencia esta falla y obviamente teniendo claro que la información que rige para todo es la que fue subida por parte de la institución pública a el regente, en este caso al controlador, que es el sistema de contratación de obra pública. Perfecto, saludos para Alexandra Choes de Ceballos, está acompañándonos en esta transmisión. Richard Macías también, para Ginger Calle Macías, para Kenia Damari Zamora, muchas gracias Kenia. Saludos para famosa ella. Dice, Kenia. María Andrade dice, en el GAT de Puerto Viejo el 90% da el 20% de anticipo. ¿Qué hace la Cámara sobre esto? No existe un pronunciamiento de la parte de los gremios. A ver, para que los pronunciamientos de los gremios se realicen, en primera instancia debe haber una motivación. ¿Cuál es la motivación? Es de que quien se siente afectado solicite al gremio su protección o su inmediata intervención. Tienen que ser socios primero, ¿no? Para presentar la denuncia. Le cuento que tienen que ser socios, pero en mi caso particular, si alguien que no es socio presenta una denuncia, la cual efectivamente es competencia nuestra como Cámara, porque deben entender de que nosotros no tenemos acceso a la información pública, nosotros no somos parte del sistema de contratación de obra pública, nosotros somos un ente gremial netamente privado, que obviamente estamos con la necesidad de defender a el área de la construcción de manera general, pero si existe algún problema de manera particular de algún constructor, las oficinas están abiertas. Si la queja, si la solicitud de amparo, de ayuda, creemos y lo calificamos dentro de la Cámara de la Construcción con el grupo de abogados de que es pertinente y que nuestro estatuto nos permite participar de ella, lo vamos a hacer. En relación al tema de los anticipos, fíjese, nosotros nos reunimos exactamente hace ya un mes y medio con el presidente, el nuevo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, el ingeniero Fabricio Villavicencio, a quien envío un fraterno saludo. Y estuvimos revisando todo este tipo de cosas. Obviamente que para poder pronunciarnos nosotros tenemos que tener la documentación legal y poder inteligenciarnos apropiadamente. Primero que nos llegó la queja del tema de anticipo cero. Ah, ustedes ya conocían de esta Por supuesto que sí. Y que no solamente se da en el GAT provincial, sino que imagino que en otras instituciones públicas. Le cuento que en la provincia de Manabí se da. No de manera mayoritaria, pero sí se da. Pero teníamos que revisarlo. Le pongo un ejemplo, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a revisar. Nos metimos a revisar cómo estaban los procesos de contratación del municipio de Puerto Viejo, por ejemplo. Ya. Justamente. Esa es parte de la defensa profesional. Por Ustedes supuesto. Siempre están viendo el portal de vamos a revisar cómo está el tema del portal, porque nos decían, porque la querella que nos llegó fue que el municipio de Puerto Viejo estaba llevando adelante un sinnúmero de obras con anticipo cero. Entonces, ok, vamos a verificar la denuncia. Nos metemos al portal y verificamos cómo van las obras del municipio de Puerto Viejo.
todas las obras que han salido, en su gran mayoría, del municipio de Portoviejo, tienen anticipo. No son con anticipo cero. Entonces, en ese momento, ¿qué ocurre con la denuncia? Se cae la denuncia. ¿Me entiende usted? Por supuesto. Entonces, muchas veces, y es normal, los ciudadanos o los profesionales de repente les parece o tienen la percepción de que algo está ocurriendo. Pero cuando uno va a hacer la verificación de esto, se da cuenta que cuando ya usted contrasta la información que está subida al portal y verifica que no está ocurriendo de esa manera, la denuncia se cae. Igualmente hemos preparado algunos oficios, lo cual lo estamos revisando junto al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, porque igualmente consideramos que hay áreas en las cuales de manera conjunta debemos intervenir y lo vamos a hacer. Simplemente es que no podemos, y es lo que le pido a veces comprensión a los ciudadanos y a los amigos que nos hacen algún tipo de denuncia, no podemos salir, una vez recibida la denuncia, salir a vociferar si no tenemos las pruebas, si no tenemos la documentación, porque las cosas se deben de sustentar en ley y derecho. Si no podemos hacerlo, es mejor evitarlo, porque no nos sirve nada simplemente hacer la laraca, la bulla, sin que tenga un feliz término. La intención es de que podamos, todas estas denuncias que se puedan, que podamos recibir, y vuelvo les repito, las puertas de la Cámara de la Construcción están abiertas. Presenten sus denuncias. No tienen problema que no sean socios. Yo considero de que si es un área de la construcción en donde como gremio tenemos la obligación de intervenir, lo haremos. 10 de la mañana con 46 minutos, nos hemos pasado un poquito del tiempo, era solamente hasta las 10:30, pero está muy interesante estos temas. Y hay uno que vale también tocarlo, que es el terremoto del 16A, después de 5 años de ocurrida esta gran tragedia en las poblaciones de Manabí y Esmeraldas, que terminó con ciudades devastadas. ¿Qué hemos aprendido en cuanto a la lección de construcción y las normas de construcción después de 5 años? ¿Se están llevando a cabo en los diferentes municipios que son los que regulan y dan permiso para construcciones? Creo yo que los municipios más grandes de la provincia efectivamente sí mejoraron su normativa interna en calificación de proyectos, pero no es suficiente. ¿Por qué digo que no es suficiente? Porque los municipios efectivamente hoy son muy estrictos en la normativa técnica. El de Portoviejo lo es, y mucho. En la revisión de los documentos para poder aprobar un proyecto. Pero le pongo un ejemplo. El otro día justamente fui invitado por el licenciado José Elías Sánchez en Manta a participar justamente del 5º encuentro por el terremoto, enseñanzas del terremoto. Entonces yo pude compartir en ese encuentro una investigación que realicé junto con otros profesionales, que salimos inmediatamente al día siguiente del terremoto a ver con la luz del día qué era lo que había pasado, fotografiado los sectores que se habían perjudicado, los edificios, las razones por las cuales cayeron los edificios, las razones por las cuales fallaron las columnas. Y Patricia, las fallas son las más básicas. Ejemplo, la separación de estribos. Los constructores que están viendo esto saben que por normativa técnica la separación mínima que debe existir de los estribos de una columna es de 5 centímetros en las cabezas y pies de columnas. Las columnas de estos locales que fallaron tenían separaciones de estribos de 20 centímetros. Jamás hubieran podido controlar un sismo. Esos errores, por lo general, obviamente, no están pues en los documentos. En los documentos, por eso dicen que el papel aguanta todo, en los documentos puedo yo, ciudadano, y yo que hago el estudio, poner la maravilla técnica y la normativa. El municipio me verifica el documento y perfecto, usted pasó, siga. Pregunto, ¿quién controla la obra? ¿Quién controla el proceso de construcción? ¿Quién verifica puntualmente el cumplimiento de lo que fue aprobado en los planos? No existe. De acuerdo a la normativa interna del municipio,
se cobran estos valores. Existe una ley que establece 16 imposiciones. 16 imposiciones para llevar adelante el proceso de verificación y obviamente el proceso de verificación en obra. Para esto se conoce, y estamos también haciendo la investigación, de que el municipio tiene un acuerdo firmado con la Universidad Técnica para que la Universidad Técnica de Manabí, ahí es que no entendemos dónde entra la Universidad Técnica de Manabí, la cual cobra un valor al municipio de Portoviejo por la verificación del cumplimiento de las obras en sitio, en campo. Como inspectores. Como inspectores. Yo pregunto de las edificaciones que se han llevado adelante, ¿han recibido algún inspector? ¿Ha llegado alguien? Conocerlo, ¿no? Eso sería bueno conocerlo. Porque, sería bueno conocerlo. Como usted dice, se presentan planos, se presentan proyecciones, está todo bien, pero al momento de la construcción, ¿quién verifica? ¿Quién verifica? Debería haber inspectores, ¿no? Una de las ¿qué ocurre en el municipio de Guayaquil, por ejemplo? El municipio de Guayaquil firmó un convenio con la Cámara de la Construcción de Guayaquil y profesionales que se inscribieron pasaron a ser una especie de fedatarios certificados por el municipio y la Cámara de la Construcción de Guayaquil. Ellos mensualmente, el municipio de Guayaquil le pasa el informe de obras a la Cámara de la Construcción de Guayaquil y la Cámara de la Construcción de Guayaquil presenta informe escrito de cada una de las obras con fotografías y señala las medidas que tienen que hacerse para corregir algunos detalles o si esas obras se están llevando a feliz término. Eso ocurre en Guayaquil. La pregunta del millón, ¿no puede ocurrir acá en Portoviejo? ¿No puede ocurrir aquí en Manabí? Hay un sinnúmero de profesionales que están desempleados, profesionales con experiencia. ¿Por qué no provocamos que la municipalidad, haciendo un poderoso tejido social con los gremios de la comunidad, da la apertura para que profesionales entren a ser fedatarios, que no pertenezcan directamente ni tengan ningún tipo de vínculo con el municipio, sino que de manera privada se verifique los procesos constructivos? Eso es algo que estamos proponiendo y hoy lo hago manifiesto a través de este micrófono, Patricia, en donde tenemos que llegar a un acuerdo con el municipio. Tenemos que saber hasta cuándo es el pacto que ha firmado, el acuerdo que ha firmado con la universidad, y habrá que saber también evaluar cuán efectivo ha sido lo que ha llevado adelante con la universidad. Lo importante en todo caso es de que las obras deben ser verificadas en sitio para cumplimientos muy sencillos: el gancho que se cierran los estribos, el largo de las patas del acero de las columnas. Son fallas pequeñísimas que puede ser que el ciudadano de manera general, o inclusive todavía ocurre, muchas obras son llevadas adelante por maestros de la construcción. Está bien que tengan la oportunidad laboral, pero ese maestro tiene que tener una supervisión técnica y el municipio tiene que exigir la intervención y el responsable de quienes hicieron el estudio. ¿Qué quiero decir con esto, Patricia? Si yo firmé el estudio de esta casa, el estudio estructural, yo como especialista estructural tengo que firmar que hoy se hace un documento de responsabilidad de esa cuestión. Entonces, si yo firmo esa responsabilidad, yo también tengo que ser copartícipe de la revisión de cómo se está ejecutando en realidad esa obra. Solamente se quede en un primer plano, una primera acción. 10 de la mañana con 53 minutos. Definitivamente nos hemos pasado del tiempo, pero yo tengo que hacer esta pregunta. A ver. Hospital de Pedernales. La Cámara de la Construcción de Portoviejo, cuando se dio esto del hospital, la fallida, no sería contratación porque sí se lo contrató en primeras instancias, sino toda esta red de corrupción en la contratación del hospital de Pedernales, después de que se quedó otra vez en nada. La Cámara de la Construcción de Portoviejo, presidida por usted, ingeniero Leandro Briones, comienza a realizar una serie de acciones que de pronto para unos ciudadanos estuvo perfecto, pero para otros no. Y por último terminaron desistiendo de esa acción. Correcto.
Ya han pasado varios meses, aproximadamente unos 6, 7 meses. El hospital de Pedernales está en su fase primaria de construcción, va muy lenta la construcción. ¿Cuál es su criterio al respecto? A ver, primero que me alegro que, aunque sea que vaya lento, avance. En alguna entrevista contigo, Patti, justamente yo les planteé algo que terminó ocurriendo. Así es. A ver, el reclamo nuestro nacía de que los dineros iniciales con que tenía que iniciarse esta obra, o los dineros base para la construcción de esta obra, eran los dineros de la recolección de solidaridad. Si se utilizaban los dineros de la solidaridad, la empresa contratista, de acuerdo a la misma ley de solidaridad que financia este proyecto, o que financiaba este proyecto, tenía que dársele de preferencia a los constructores manavitas. Y así se lo hizo en una primera instancia. Así es. ¿Qué ocurrió? Se descubrió un acto de corrupción. La red de corrupción. Una red de corrupción en donde está metido inclusive un asambleísta de la zona norte de Manabí. Ok, ese proceso, ante esto, el Ministerio de Obras Públicas decidió fallar y que este contrato se rompa. Al iniciarse un nuevo proceso, si ese nuevo proceso se iniciaba con los mismos recursos de la Ley de Solidaridad, no podía llevarse a cabo de otra manera que dándole nuevamente preferencia a los constructores manavitas. Nuestro reclamo, principalmente, era por dos situaciones. Una, el respeto de la Ley de Solidaridad para defender que ese trabajo, porque entiéndase, la Ley de Solidaridad que recogió los dineros, no solamente buscaba recoger dineros, sino ayudar, incentivar, motivar a la reactivación económica. ¿Y cómo se reactiva económicamente? Dándole trabajo preferentemente a los manavitas, a los de la zona. Nos merecíamos esto. No se cumplió. En ninguna de las etapas se cumplió. Los contratistas aquí fueron quiteños, azuayos, lojanos durante el proceso. Se unieron en consorcios en los cuales cogían acá profesionales de la provincia haciéndoles firmar como una sociedad y que después terminaron las compañías de Quito. Y no me voy muy lejos, ahí la contratación del hospital Miguel H. Alcíbar en Bahía de Caracas. Usted lo ha dicho y sabe por qué lo ha dicho, lo conoce. Entonces, nuestro reclamo fue primero por la mano de obra manavita. Segundo, el pedido de nuestra acción legal era la protección de los dineros. El juez, en el caso de llegarse a pronunciar a favor de nuestro reclamo, no solamente hubiera exigido el cumplimiento de que se dé preferencia a la mano de obra local, sino que también aseguraba que los recursos se les ponga un blindaje. Si el gobierno quiere contratarlo con la entidad que él quiera, tendrá que hacerlo con sus dineros, no con los del dinero de la solidaridad. Eso es lo que a veces la gente no entiende. Y no entendió, porque sí tuvo bastante oposición, y especialmente de la zona norte. Sí, o sea, el tiempo a veces... La acción que usted inició, ¿no? hay que entender que muchas veces... No fue bien entendida, no fue bien explicada, el mensaje no llegó a ellos de esa manera. Hay que entender que en Pedernales y en la mayoría de la provincia de Manabí, que ha sido una provincia olvidada desde el centralismo, a Manabí lo que le interesa es la obra, no le interesa quién la hace, cómo la hace, e inclusive no le interesan a los beneficiarios de la obra si la obra tiene sobreprecio o no tiene sobreprecio. El manavita de manera general lo que necesita es la obra, urge la obra. Entonces, esos detalles legales o esos sentidos de democracia y de defensa de la clase profesional muchas veces quedan a un lado ante la necesidad urgente. O sea, yo no culpo a la ciudadanía pedernalense el hecho de su reclamo y de algún sector de las fuerzas vivas. Simplemente es que entiendo un tema social, claro que lo comprendo, y al momento de entenderlo, nuestro pronunciamiento era la unificación de Manabí ante un hecho legal, más que social. Pero los compañeros de la Cámara, de manera mayoritaria, tomaron la decisión de que era preferible
dejar que las cosas ocurrieran como estaba gritando la comunidad, como estaba gritando la comunidad. Y que tampoco se dio de esa manera, ¿no? Porque ahí esperaban que el cuerpo del ejército, de ingenieros del ejército, hiciera esa obra, al final tampoco se dio. ¿En qué terminó, Patricia? En que efectivamente el gobierno nacional tuvo que recurrir a un crédito. No pudo meterle la mano a los dineros de la ley de solidaridad, que por un lado es bueno, porque quiere decir que todavía están ahí, y ojo, y soliciten información a la Secretaría de Reconstrucción. El Hospital de Pedernales tiene, de acuerdo a la ley de solidaridad, un presupuesto de 23 millones de dólares para su equipamiento, construcción, fiscalización. Entonces, hay 23 millones de dólares. ¿Estarán todavía ahí esos dineros? En documentos, por lo menos, los documentos están y nosotros podemos pronunciarnos en función de los documentos. Existen 23 millones de dólares que son financiados por la ley de solidaridad, que si no han sido utilizados para la construcción del hospital de Pedernales, son 23 millones de dólares que tendrán que reubicarse para su inversión. Entiéndase. Entonces, Manabí, si el hospital de Pedernales se construye con dineros de un préstamo, los 23 millones de la ley de solidaridad están libres para invertirse en otras obras a favor de la provincia de Manabí o de Esmeraldas. Esperemos así sea. Eso ya es tarea del nuevo gobierno de Guillermo Lasso, que justamente se posesiona el próximo 24 de mayo. 11 de la mañana con 1 minuto, estamos pasando por media hora. Media hora nos hemos pasado, pero ha sido una fructífera conversación, entrevista. ¿Qué espera del nuevo gobierno? ¿Cuáles son las sugerencias para la reactivación económica también del sector de la construcción? Algo fundamental y algo que vengo repitiendo. Hay un proyecto maravilloso que obviamente no tuvo la debida difusión y obviamente vivimos este tema de crisis que no permitió tampoco que los ciudadanos de manera de confianza, con seguridad, se acerquen al proyecto del Midubi de construcción de vivienda. El Midubi actualmente tiene todavía un fideicomiso que sirve de garantía bancaria para los préstamos de vivienda, que le permiten que los préstamos de vivienda sean subsidiados y que el préstamo para la construcción de vivienda tengan valores del 4.5% anual, que le permite a usted, por ejemplo, que la construcción de una vivienda de $45,000 tenga un pago mensual de $250. Pero esto no ha sido difundido. Es que lastimosamente todo lo que ha ocurrido en el país no ha permitido que esto se difunda apropiadamente. ¿Qué es lo interesante? En primer lugar, que este proyecto continúe. Uno, ¿por qué? Fue una pelea que hicimos a nivel nacional los gremios, de que el valor del préstamo para la construcción de vivienda no debe ser superior al valor que paga un ciudadano por el alquiler de una casa. ¿Por qué? Porque simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar lo que usted paga por alquiler, lo puede pagar para su propia vivienda nueva. Uno. Dos, estamos tratando de plantearle al nuevo gobierno de que tiene no solamente que haber una línea de crédito para el beneficiario de la vivienda. Yo, como quiero una vivienda, voy y hago un préstamo. No. También debe haber una línea de crédito especial para el constructor de vivienda. Que la Corporación Financiera Nacional, la CFN, tenga una línea de crédito por un porcentaje inclusive inferior, porque para ya yo como constructor entrar a construir un paquete de viviendas, pueda yo hacerlo con el dinero de un préstamo, en donde yo como constructor pongo mis garantías, pero obviamente tengo yo mi tasa de retorno en función del proceso de venta de estas casas, el postventa. Entonces, ¿tiene que haber una línea de crédito para el beneficiario? Sí. ¿Tiene que haber una línea de crédito para el constructor? Sí. Hemos hablado de que los valores del BIES disminuya porcentualmente el préstamo quirografario. Yo entiendo que estamos en una economía en donde accedemos al préstamo quirografario, pero no es para otra cosa que para tapar un hueco. Exacto. Haciendo otro. Usted tiene que ir al préstamo hipotecario. Tiene que inducirse desde el Estado a que el ciudadano no preste simplemente para comprarse un celular.
El ciudadano tiene que invertir en su casa. Hoy, más que nunca, que hemos aprendido con la pandemia que no hay mejor lugar para refugiarnos que nuestros propios hogares, Así es. que nuestras propias casas. Entonces, primero eso le hemos propuesto al gobierno. Lo vamos a seguir insistiendo, porque debemos entender que por cada puesto de construcción, Patricia, se activan de manera directa uno, pero de manera indirecta de 6 a 10 actividades van inmediatamente a activarse con uno de la construcción. Entonces, en una construcción, por uno de que trabaja, se activan en total 11 personas, son 11 familias. Cada familia tiene integrantes de 4 a 6 integrantes por familia. Entiéndase usted la cadena de producción que se genera y de beneficio para la ciudadanía. Entonces, la construcción es fundamental para la reactivación económica. Eso como tanto, pero hay algo importantísimo. El señor presidente Guillermo Lasso Mendoza tiene que ver a Manabí con ojos pródigos. Manabí ha dado un voto de agradecimiento, y hay que destacarlo, al correísmo. Y esa es la evidencia, y usted lo ve en los últimos resultados electorales. Obviamente Manabí efectivamente tuvo muchas obras durante el periodo correísta, y el discurso correísmo se basó en grandes proyectos para la patria. Entiéndase, Refinería del Pacífico, Puerto de Aguas Profundas, Aeropuerto Intercontinental, aunque esto solo quedó en discursos y quedó en malas inversiones. El gobierno nacional de Guillermo Lasso tiene que ver que en Manabí se pueden gestar los grandes proyectos de conexión desde Manabí para el mundo, para el Ecuador. Los proyectos que se hagan en Manabí no benefician solamente a Manabí, benefician al país entero. Y debe de entenderlo el nuevo presidente. Ojalá sea así, ojalá sea así. 10 de la mañana con 6 minutos, estamos culminando esta entrevista, este café con Patricia de hoy y miércoles 21 de abril del 2021, con un invitado, el ingeniero civil Leandro Briones Rivera. Muchísimas gracias por esta entrevista, ingeniero. Ya sabe que los micrófonos y el café está servido para una nueva oportunidad. Muy rico el café. Sí. Habrá que repetir. Gracias, Kenia. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, nosotros nos despedimos. Un gran abrazo para ustedes. Bendiciones.